Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. En tiempos de pandemia también vamos analizando lo que sucede con la principal industria de nuestro país, que no solo se ve afectado por la situación económica, sino también por la situación sanitaria. Es de hecho que al menos 115 casos de COVID-19 se han dado en la división Chuquicamata y otros 209 confirmados en BHP nos muestran que la pandemia está afectando a la industria minera. ¿Están cumpliendo los protocolos sanitarios correspondientes las compañías? ¿Cuál es la estrategia que está siguiendo la autoridad para que estos procedimientos se cumplan? Bueno, lo vamos a estar conversando en el programa junto a Alfonso Domeyko, director nacional de Cernagio. Y como todas las semanas, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter con el hashtag Reporte Minero. A más de 100 días del primer caso confirmado de COVID positivo en nuestro país, la industria minera está enfrentando el aumento de casos de forma exponencial entre sus trabajadores, que llevan a las autoridades y también a las propias empresas a asumir medidas que podrían poner en riesgo la continuidad operacional de las faenas. Vamos a conversar sobre este relevante tema. Para eso nos acompaña a esta hora Alfonso Domeyko, director del Servicio Nacional de Geología y Minería Cernagiomin. Alfonso, un gusto saludarte. Bienvenido a Reporte Minero y Energético. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación, la posibilidad de estar aquí en Reporte Minero y poder exponer lo que estamos realizando como autoridades de gobierno. Sí, en la introducción dábamos algunas cifras solamente de contagiados y quizás la cifra más relevante es la más lamentable. Una persona, un trabajador de Chuquicamata que falleció justamente por COVID-19 y va encendiendo más las alarmas. En algún minuto hemos estado hablando en el programa de que se han tomado las medidas, la prevención, los turnos que son muy conocidos en la industria minera han ayudado bastante también a esta nueva realidad, pero de todas maneras las cifras son bien impactantes. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde Cernagiomin? ¿Hay más preocupación que hace un par de semanas? Mire, lo primero que yo le puedo señalar que como servicio lo más importante para nosotros como misión y como gobierno es la vida y la seguridad de los trabajadores. Eso no es un decir, sino que es básicamente el foco de nuestra acción fiscalizadora en minería. Desde la declaración de la pandemia en el mes de marzo, como Cernagiomin nosotros mantuvimos los protocolos y las cifras de fiscalización que tenemos programadas, incluyendo dentro de nuestras tareas habituales, que son relacionadas más bien con seguridad minera, con la ingeniería de la minería, ¿no es cierto? El cumplimiento de protocolos para evitar la transmisión de COVID como un factor de riesgo a fiscalizar. También hemos incluido una serie de otras medidas, Nicolás, como por ejemplo reuniones periódicas con comités paritarios, con las gerencias de seguridad de las compañías e igualmente también con sindicatos. Hemos estado reunidos, hacemos por vía de teleconferencia reuniones bastante masivas, bastante grandes, en los cuales poder transmitir los consejos y poder también escuchar y recibir observaciones. Hay que entender y recordar que este es un virus que nadie conoce cómo funciona y la misma minería, la misma industria ha ido adaptándose. Bueno, y la autoridad también, ¿no es cierto?, al dictar diferentes protocolos para poder evitar estos contagios. Ahora, claro, Alfonso, estamos de acuerdo que se conoce poco y todos los días se va conociendo más sobre este SARS-CoV-2, el virus que provoca COVID-19. Pero ya hay algunos elementos que son básicos, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, que es la base, digamos, o sea, ya con ese aprendizaje desde el día a día en el trabajo, ¿se ha podido también aplicar e ir mejorando lo que son los procesos en el día a día de los trabajadores? Mire, absolutamente, Nicolás. Lo que yo le decía es que hoy día hay medidas que son mucho más sofisticadas que el simple uso de la mascarilla. Sí, claro. Hay que recordar que en la minería hay una cultura de la seguridad que es muy importante. Si vemos las cifras, desde el año 2010, luego del accidente de los 33, la accidentabilidad ha descendido entre un 70 y un 80%. Vale decir, hay una cultura de protocolos, de seguridad y por parte de los trabajadores, que es lo más importante y que se diferencia de otras industrias, hay una cultura de la seguridad y esto lleva también a que la minería sea la actividad industrial con menor tasas de accidentabilidad en el país. Por lo tanto, si bien hay protocolos, hay mecanismos para evitar las infecciones, nosotros como Cernagiomin hemos realizado una campaña y nuestro llamado permanente a eso
es al control, al autocuidado de parte de los trabajadores. Mantener estas medidas básicas, el lavado de las manos, la distancia social, el uso de mascarilla. Y dentro de las mismas faenas nosotros podemos ver que hay una sofisticación mucho mayor a los llamados de los protocolos del MinSal, los protocolos del Ministerio de Economía, en relación a las diferentes actividades que se realizan. Hoy día, por ejemplo, podemos ver, hay protocolos para la subida a las minas, ¿no es cierto?, la forma de distribución de los puestos dentro de los buses. Hay algunos buses, hoy día vimos en el Teniente, que tienen, están separados, ¿no es cierto? Al ingresar a la faena hay encuestas, hay toma de muestras también de PCR y después se van en algunos casos a hoteles sanitarios. Y así hay una otra serie de normas, ¿no es cierto?, que buscan básicamente la distancia social, ¿no es cierto? Dentro de los casinos, separadores con mica, con melamina, los puestos marcados con una cruz y diferentes acciones. A eso es lo que me refería con decirle que vamos día a día conociendo nuevas medidas que apuntan a lo mismo, a mantener estas medidas básicas. Ahora también nosotros hemos lanzado una campaña que denominamos, o iniciativa que denominamos La Minería se Cuida, y que también apunta a la mediana y la pequeña minería, que tal vez pueden estar, si bien cumplen con las medidas, yo he estado personalmente en mediana y pequeña minería fiscalizando, si cumplen, es bueno entregar un recordatorio, ¿no es cierto? Es hacer una campaña para llamar a este autocuidado con la entrega de pendones, de afiches, de volantes, para que lo puedan poner en lugares visibles y puedan acceder, ¿no es cierto?, a esta información y recordar, y no solamente dentro de la faena, sino que también nos hemos enfocado en poder transmitir la idea del autocuidado, pero en la familia, en la comunidad, fuera de la faena. El problema mayor que se ve muchas veces es que dentro de la mina hay un estricto cumplimiento o estrictos protocolos, uno ve que hay medidas, pero fuera del hogar tal vez es bueno recordarles que deben seguir cumpliendo, y todos debemos seguir cumpliendo, ¿no es cierto?, estas medidas para evitar el contagio en la comunidad. Ahora, Alfonso, hablemos un poquito de las fiscalizaciones. ¿Cómo ha estado ese tema en términos de los números? Lo estamos viendo, 2.100 faenas ya han sido fiscalizadas justamente por este tema sanitario. ¿Se ha visto dónde se puede ir mejorando? ¿Se ha visto también lo que no se está cumpliendo? ¿Cuál es un poco también la postura que están teniendo las empresas mineras, ya sea grandes, medianas o pequeñas? Sí. Mire, esa cifra habría que revisarla, pero en realidad lo que nosotros tenemos hoy día es estamos trabajando desde el año 2019 en una plataforma informática en la cual se van verificando ciertos criterios o factores de riesgo para poder determinar cuáles son las faenas que vamos a visitar. Eso en temas de seguridad minera. Sí. Nosotros con la cantidad de fiscalizadores que tenemos y con los medios sería imposible, ¿no es cierto?, fiscalizar la totalidad de las minas a todo momento. Por lo tanto, hay un trabajo que es serio, en el cual hemos ido fiscalizando de acuerdo a estos criterios, y esto se refleja en las menores tasas de accidentabilidad. Ahora, hemos integrado la revisión de los elementos de COVID como un factor de riesgo más a fiscalizar. Es decir, hoy día, dentro de nuestras fiscalizaciones de seguridad, no hay que olvidar que la seguridad sigue siendo importante, no obstante se hayan desmovilizado casi el 50% de los trabajadores, las faenas siguen operando, siguen produciendo prácticamente la misma capacidad que tenían antes de ingresar o antes de que estuviéramos en la época de pandemia. Por lo tanto, dentro de esa fiscalización, como le decía, nosotros hemos agregado los factores de COVID como un factor de riesgo a fiscalizar. Y eso es básicamente lo que hemos estado realizando, y también coordinando nuestra acción fiscalizadora con otros entes que también mantienen una firme fiscalización respecto a esto, como son la autoridad sanitaria y también con la inspección del trabajo. Con ellos también tenemos una conversación, ¿no es cierto?, permanente para verificar con ellos el cumplimiento de estas medidas. De hecho, la semana pasada en Chuquicamata, ¿no es cierto?, estuvimos con la inspección del trabajo revisando y fiscalizando la implementación de las medidas. Claro, y recordar también que Codelco, de hecho, ha tenido que llevar medidas que van quizás más allá de lo que estábamos comentando. El cierre, quizás no de algunas operaciones, pero sí trabajos en algunas operaciones. También lo que fue la restricción en Calama a personas que no sean de Calama, es decir, personas de Santiago que trabajan y que tienen estos turnos de cada semana. Bueno, no se va a poder justamente por los cordones y las aduanas sanitarias. Alfonso, respecto a esas fiscalizaciones, para después pasar a esta campaña que me parece muy interesante de autocuidado, ¿han habido sanciones? ¿A qué sanciones se arriesgan las empresas? ¿Han habido cierre de faenas, por ejemplo, en este último tiempo?
Mire, nosotros dentro de nuestra fiscalización, dentro de nuestras competencias, por así decirlo, estamos enfocados en materias de seguridad relativas más bien a la ingeniería, al uso de implementos de seguridad, más que estos elementos sanitarios. En caso de existir, por eso yo le decía que nosotros incluimos como un factor de riesgo dentro de nuestra fiscalización. Pero, perdón, Alfonso, ¿las fiscalizaciones se hacen con la autoridad sanitaria también? Que es justamente la que está mandatada para este punto. Hemos coordinado en algunos casos, pero generalmente, como le decía, nosotros estamos en una labor de apoyo a la autoridad sanitaria. Nosotros estamos incluyendo dentro de nuestra fiscalización y en caso de encontrar incumplimiento se remiten los antecedentes a la autoridad sanitaria o a la inspección del trabajo cuando corresponda. Sí. Pero en general, como le señalaba, existe en la minería una cultura de la seguridad que es la que se refleja en los números, ¿no es cierto?, en las tendencias a la baja de las tasas. Y eso ha ayudado, yo creo, a poder difundir con cierta celeridad las medidas que se han ido adoptando. Hablamos un poquito de la campaña. La minería se cuida. ¿Es una campaña comunicacional, educacional? ¿Cómo se comporta para justamente ir en esta doble vía que es cumplir desde las empresas de las faenas las medidas sanitarias, desde lo más básico hasta ir más allá, que sería lo que también se le tiene que exigir en estos tiempos a las empresas, claro, pero el autocuidado de los trabajadores en el trayecto, en sus casas y en el trabajo mismo? Exactamente, como usted dice, el SENA también es comunicacional y también es educacional. El SENAGEOMIN tiene una función muy antigua, también docente, ¿ah? de explicar, no solo de sancionar, sino que también de apoyar a la minería. Hay que entender de que SENAGEOMIN cuando se creó tenía una larga tradición, desde los años 40, su fundación, cuando era el Instituto en Minas, pero hoy día, ¿no es cierto?, mantiene esa función todavía docente en el sentido de exponerle a los trabajadores, de exponer, de explicar y de aconsejar también, no solo de sancionar. Entonces, en ese sentido, esta campaña busca, por un lado, informar a la gente, a los trabajadores, a las trabajadoras, a la jefatura. Hoy día, por ejemplo, tuvimos una reunión importante con gerencias de la región de Tarapacá, gerencias de seguridad. Ayer estuvimos con comité paritario de las compañías más grandes, diría yo, eran 25 comités paritarios. Se les hace entrega de este material. Hay un video, hay material gráfico para que ellos también puedan imprimir y lo puedan exponer en lugares, en sus lugares de trabajo, lugares donde ellos tienen una mejor llegada. En ese sentido, lo que le quería poner es que el SENAGEOMIN tiene esta labor y permanentemente estamos trabajando también, no solo en fiscalización en el terreno, sino que realizamos esta otra labor. Por ejemplo, existen los CORESEMIN, los comités regionales de minería, que son bastante antiguos, y durante esta gestión hemos revivido algunos, por ejemplo, la región de O'Higgins, que estaba muy sin actividad, la hemos revivido y es una oportunidad, una instancia en que se reúnen gerentes de seguridad, sindicatos, comités paritarios, en que se pueden conversar temas de seguridad, analizar accidentes. Hoy día estuvimos analizando un accidente bastante potente, ¿no es cierto?, en que y la idea es poder educar a la gente y que todos vean, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas que podrían adoptar dentro de su faena y evitar a futuro los accidentes. Si usted mira la accidentabilidad en minería, las causales son, el 80% son 4 causales. Son las caídas de roca, hay varias causales, pero en definitiva son básicamente las mismas en ese porcentaje alto. Perfecto. Alfonso Domeyko, director nacional de SENAGEOMIN, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en el programa. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato. Más noticias, más informaciones aquí en Reporte Minero y Energético. En el momento que la actividad minera retome los proyectos detenidos por la pandemia, los campamentos mineros deberán cumplir con una serie de nuevos estándares que involucran soluciones de higiene y distanciamiento social con tecnologías sustentables que resguarden la seguridad y comodidad de los trabajadores que deben pernotar justamente las faenas. Una de las primeras etapas en la ejecución de un proyecto minero es la instalación del campamento.
Y en una industria donde los costos y la trazabilidad de toda la cadena productiva son de suma importancia para el negocio, la tendencia está siendo pensar la habitabilidad de estos espacios de una forma autosustentable. Generalmente en los proyectos, las instalaciones de construcción, las instalaciones tempranas que se le llaman, que son de campamento, llegan cuando todavía no está urbanizado. Entonces, lo que ocupan para poder entregar energía a las áreas son generadores diésel. El traslado y el transporte de lodos para las mineras hoy día económicamente es un problema, y además un tema del traslado de los camiones, el riesgo que se tiene el transportar los lodos. Hoy día cada vez hay menos vertederos autorizados para disponer de estos lodos. Entonces la no generación de lodos y poder tratar el agua in situ dentro del mismo campamento sin tener que depender de un tercero es una de las grandes ventajas, yo creo, para el sector minero. Hay que entender que uno de los factores que principalmente inciden en la contaminación en la minería es la energía. Si nosotros llevamos toda la energía a ser fotovoltaica, a ser eólica, a ser sustentable, finalmente estamos logrando hacer un gran cambio en la minería nacional en cuanto a que sea una minería verde, una minería amigable con el medio ambiente. Con campamentos ubicados en inhóspitos lugares de nuestro país, el correcto tratamiento de aguas hervidas y la generación eléctrica requiere combustibles fósiles, lo que afecta la trazabilidad de la industria minera nacional. Pero diversas soluciones de innovación reducen el uso de esas fuentes energéticas a cero. Nuestras soluciones son en fotovoltaica, son plantas transportables, plantas móviles, y también en termosolar, que son plantas que permiten poder desplazar el uso de termoeléctricos, que generan campamentos full eléctricos en donde el consumo energético es mucho mayor. El biofiltro es un bioreactor biológico, es una especie de filtro en donde se percola toda el agua tratada. Y cómo funciona, básicamente las lombrices son las encargadas de comerse los sólidos del agua contaminada, y ese sólido que digiere la lombriz luego lo bota a través de un fertilizante que es humo de lombriz. Nosotros lo que hacemos es que fabricamos maquinaria en base a energía solar. Por lo tanto, estamos cambiando el uso de energías fósiles o el uso de energías que contaminan por energía solar en las faenas mineras. Una torre de iluminación solar puede ahorrar hasta 20 toneladas al año en CO2. La disminución del transporte de lodo, la disminución de energía. Entonces, es algo que yo creo que le trae muchos beneficios a la minera, y sería bueno que empezaran a tomar en cuenta este tipo de sistemas para futuros campamentos o para campamentos que ya tienen problemas, que vean como una posible solución también. El Ministerio de Energía, en conjunto a las carteras del Trabajo y Medio Ambiente, lanzaron el proceso de elaboración de la Estrategia de Transición Justa en el marco del cierre de todas las centrales de generación a carbón, con una primera al año 2024. La iniciativa busca dar respuestas y reconvertir a los trabajadores que se quedarán sin esta fuente laboral. Para la elaboración de esta estrategia se llevarán a cabo instancias de participación y diálogo que convocará a todos los actores involucrados. Con el objetivo de alivianar la carga económica de los pequeños productores en este contexto de pandemia, ENAM informó que otorgará una tercera prórroga de padrones mineros hasta el 30 de septiembre. En la solicitud se revisará el estado de los permisos pertinentes, mientras que para los productores arrendatarios se verificará la fecha de vencimiento de sus contratos. Serán los propios funcionarios de cada oficina minera de ENAM quienes se van a comunicar con los productores para explicar las gestiones de este proceso. Lo comentábamos a raíz del gran número de casos de COVID-19 confirmados en Codelco. La estatal informó el pasado sábado 20 de junio la paralización de la construcción de todos sus proyectos en el Distrito Norte. Además, detalló que la división Chuquicamata solo operará con trabajadores y trabajadoras de Calama. La compañía determinó que la desmovilización de sus empleados se implementó de manera inmediata al término de sus turnos vigentes. A su vez, los trabajadores de la división El Teniente lograron un acuerdo con la compañía para establecer una jornada excepcional de 14 por 14. Desde la estatal explicaron que esta modalidad habilita a los trabajadores para tomar sus descansos en formato de cuarentena domiciliaria, a la vez que reducen más de un 30% la frecuencia de los traslados que se realizan en la región. La compañía minera anglo-australiana BHP informó la existencia de un total de 209 casos confirmados de COVID-19 en Escondida y Spence, ubicadas en la región de Antofagasta. Minera Escondida cuenta con un total de 150 contagiados entre trabajadores directos y externos, de los que casi un tercio de los casos se mantienen activos.
A su vez, Spence contabiliza un total de 59 contagiados, casos que incluyen a trabajadores del proyecto SGO, en donde se mantienen 33 infectados activos. El sistema de calificación de empresas proveedoras hace un llamado a que las empresas interesadas actualicen sus datos en su plataforma. Desde la Asociación de Industriales de Antofagasta señalaron que esta actualización es importante durante la emergencia sanitaria, pues las compañías usuarias están ingresando nuevos requerimientos y necesidades. El plazo máximo para enviar esos datos vence el próximo 31 de julio en la plataforma www.sistemacisep.cl. Así llegamos al final del programa. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Reporteminero.cl, toda la información a su disposición y todos los capítulos y temporadas en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Cuídense. Reporte minero y energético.